Bien, en la clase pasada estuvimos viendo máximos y mínimos, o extremos relativos y absolutos. Yo les quedé de confirmar si el extremo del intervalo se podía considerar como un mínimo local, en el caso de que no fuera un máximo o un mínimo absoluto. La respuesta es que no lo vamos a considerar, no es en este caso mínimo ni máximo local. ¿Ya? No es mínimo ni máximo local. Eh, mm, la razón de eso es básicamente lo que le decía, porque aquí no hay un abierto que lo contenga, ¿ya? En cualquier caso va a ser cerrado. Uno puede hacer unos cambios, ya uno se mete en más cosas más teóricas, un poco más complejas, para decir que uno puede definir un abierto ahí. Pero eso no es parte del curso y eh, quedémonos con que no es máximo ni mínimo local, simplemente un extremo del intervalo que son puntos importantes por lo que vamos a estudiar ahora. Bien, la clase pasada quedamos en la definición de los puntos críticos. Un punto crítico básicamente es un punto donde la derivada se hace cero, ¿ya? O bien donde la derivada no existe. Estos puntos críticos, debido al teorema de Fermat, nos ayudan entonces a encontrar los máximos y mínimos, es decir, son candidatos a máximos y mínimos locales, también pudiendo ser globales. Entonces, vamos rápidamente al ejemplo que quedó pendiente, con esta definición en mente. Los puntos críticos son los puntos donde la derivada se hace cero o bien donde la derivada no existe. Entonces, veamos este ejemplo que dice: encuentre los puntos críticos de la función f de x igual x a la 3 quintos factor de 4 menos x. Bien. Entonces, los puntos críticos son donde la derivada se hace cero o donde la derivada no está bien definida. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es derivar. Derivemos esta función entonces, f' de x. Bien, nosotros acá vemos que tenemos una multiplicación de la función x a la 3 quintos por 4 menos x. Primero derivamos x a la 3 quintos. ¿Cómo se deriva esto? Bajamos el exponente, 3 quintos, y a x a la 3 quintos le restamos 1 arriba, entonces quedaría 2 quintos, menos 2 quintos. ¿Sí? 3 quintos menos 1 queda 2 quintos. Y esa sería entonces la primera parte, multiplicado por el segundo término, que es 4 menos x. Ahora a esto le sumamos el primer término, x a la 3 quintos, multiplicado por la derivada del segundo. El segundo es 4 menos x, y la derivada de eso va a ser menos 1. Esa sería entonces la derivada. Si ordenamos esto un poco, me queda 3 quintos elevado, perdón, por x elevado a menos 2 tercios, por 4 menos x, menos x a la 3 quintos. Aquí podemos hacer lo siguiente. Si juntamos estos términos, me queda 3 dividido en 5 por x. Aquí me equivoqué. Puse un 3 en lugar de un 5. Me queda entonces 5 por x a la 2 quintos. Acá me queda 4 menos x. Y aquí menos a este, para sumar esta fracción le está faltando un 5 por x a la 2 quintos. Entonces si yo lo multiplico por eso, me quedaría 5. Y x a la 2 quintos por 4, perdón, por x a la 3 quintos me queda x elevado a 1. Entonces me queda ese término de ahí. Por lo tanto, esto es igual a 12 menos 3 por menos x, menos 3x, menos 5x, menos 8x, dividido en 5 por x a la 2 quintos. Bien, entonces, los puntos críticos es donde f' es 0
o donde f' de x no existe. Por lo tanto, f' es igual a 0, sí, solo sí, 12 menos 8x es igual a 0, lo que es equivalente a que x sea igual a, si es que dividimos, perdón, pasamos restando, dividimos, me queda 3 medios, después de simplificar. ¿Bien? Voy a hacer un poco más despacio para no estar tan apretado. Me falta un prima. Bien. Entonces, tenemos que un punto crítico es 3 medios. ¿Y hay otro punto crítico? Vamos con eso. ¿Hay otro punto crítico? Igualando baja cero también, ¿o no? Perfecto. Entonces, si esta derivada no está bien definida, si x, o bueno, si x elevado a 2 quintos es igual a 0, ¿ya? Y esto ocurre si solamente si x es igual a 0. Entonces ahí tenemos esos dos puntos críticos, x igual a 0 y x igual a 3 medios. Esos serían los puntos críticos entonces de esta función. Derivar, igualar a 0 o ver donde la derivada no está bien definida. ¿Alguna pregunta con este ejemplo? ¿Alguna pregunta? Entonces, como se fijan, para poder hacer todos estos... Pucha, profe. ¿Aló? ¿Está ¿Profe? bien? ¿Profe? ¿Aló? ¿Aló, profe? ¿Me escuchan? Ahí sí, ahí sí. Ahí sí, ahí sí, 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 sí. sí. Ya. Es congela de repente. ¿Puede repetir desde el último minuto, por favor? Ya voy a apagar la cámara. A ver. Eh, ¿Alcanzaron a ver cómo está definido el punto crítico? Sí. ¿Los dos? ¿O solo el 3 medios? Según yo, los dos. No sé. Ya, voy a repetir igual. Bueno, los puntos críticos entonces son cuando la derivada de 0, que en este caso resolvemos la parte de arriba igual a 0, me daría 12 menos 8x igual a 0, porque lo de abajo no influye. Y en ese caso ocurre cuando x es igual a 3 medios. Por otro lado, también un punto crítico es cuando la derivada está indefinida. En este caso, esta derivada no existe cuando x es igual a 0, porque me queda una división por 0. Por lo tanto, los puntos críticos de esta función son 3 medios y x igual a 0. ¿Alguna duda con este problema? ¿Alguna duda? ¿Por qué era cero también, profesor? Porque en x igual a 0 se indefine la función, porque me queda una división por 0. X a la 2 quinto vale 0 en 0. Entonces yo no puedo dividir por 0, Ah, ya, ya. y por eso está indefinida la derivada en 0. Sí. Este punto de acá es cuando la derivada es 0. Entonces, esta derivada va a ser 0, bueno, básicamente cuando esto de acá es 0, y esto es equivalente, yo aquí puedo pasar este multiplicando sin problemas. Entonces, al final se reduce a que a 12 menos 8x sea igual a 0. Y si resuelvo esa ecuación, paso sumando la x,
dividiendo el 8. 12 dividido en 8 lo puedo simplificar como 3 medios. No sé si hay que más clara ese paso. Profe, entonces al final los dos son puntos críticos, ¿cierto? El Sí. 0 y el 3 medios. Sí, en este caso hay dos puntos críticos. Pueden haber muchos puntos críticos, pueden haber ningún punto crítico, puede haber un puro punto crítico, pero en este caso es 3 medios y 0. Siempre es donde la derivada no existe o donde la derivada es 0. Vale, vale. Gracias. Perfecto. Entonces, continúa avanzando y aquí hay un teorema que, bueno, básicamente es como un proceso para encontrar los máximos y mínimos, que dice lo siguiente. Para hallar los valores máximos y mínimos absolutos de una función continua f en un intervalo cerrado a, b, hay que seguir el siguiente procedimiento. Primero, encontrar los puntos, los valores de f en los números críticos o los puntos críticos de f en a, b. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que encontrar los puntos críticos. Puntos críticos. Voy a agrandar. Puntos críticos. Con estos puntos críticos debemos evaluarlos en f. A eso se refiere con encuentre los valores de f en los números críticos o puntos críticos, ¿ya? O sea, derivamos, igualamos a 0, vemos donde la derivada se indefine, evaluamos esos puntos en la función y obtenemos números. Después tenemos que evaluar los extremos del intervalo a, b, es decir, f de a y f de b. Y ahora que tenemos los valores de los puntos críticos y de los bordes de los intervalos, comparamos cuáles son los más grandes y cuáles son los más pequeños. ¿Ya? El más grande va a ser el máximo absoluto y el más pequeño va a ser el mínimo absoluto. ¿Ya? Ese es el proceso que vamos a utilizar para encontrar máximos y mínimos de una función. Ahí dice continua, pero tiene que ser diferenciable. ¿Ya? Si es diferenciable, podemos encontrar los puntos críticos en un intervalo cerrado a, b. Ya tiene que ser de esa forma cerrado a, b. Recuerden que el teorema de Weierstrass nos garantiza que en un conjunto cerrado alcanzamos máximos y mínimos absolutos. Entonces, una función continua en un intervalo cerrado a, b, podemos hacer este procedimiento. Este procedimiento lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Entonces tenemos la función f de x igual a x por raíz de 4 menos x al cuadrado para x definida entre menos 1 y 2. ¿Ya? Entonces en este caso, el conjunto a, b es igual a menos 1, 2. ¿Ya? F es continua en menos 1, 2. Es continua en este intervalo. ¿Por qué? Porque multiplicación de funciones continuas. Podemos notar que la raíz no se indefine en este intervalo. Está bien definida. Eso lo pueden ver quizá con más detalle después. Pero entonces, estamos en un intervalo cerrado, acotado, de la forma a, b. F es continua. Entonces, por el teorema de Weierstrass, F alcanza su máximo y mínimo absoluto. ¿Sí? F alcanza su máximo y mínimo absoluto. Por otro lado, tenemos la existencia. Eso es la existencia. Sabemos que existen. Ahora, ¿cómo los encontramos? La manera de encontrarlos es
el procedimiento que vimos anteriormente. Lo primero que hacemos es puntos críticos. Puntos críticos. Eso ocurre cuando, bueno, hay que encontrar la derivada. ¿Cómo va a ser la derivada en este caso? Nuevamente tenemos una multiplicación. Entonces, para hacer la derivada hay que utilizar la regla de multiplicación que me dice, derive el primer factor, que es x. La derivada de x es 1. Multiplíquelo por el segundo sin derivar. 4 menos x al cuadrado en raíz. Más el primero sin derivar, x. El segundo derivado, tenemos una raíz con una función dentro, entonces hay que tener cuidado acá. La derivada de la raíz es 1 dividido en 2 por la raíz, es decir, bajamos el exponente y restamos 1 al exponente, me queda menos un medio, por eso queda la raíz abajo, por la derivada de lo de adentro. Lo de adentro es 4 menos x. La derivada, voy a poner aquí entre paréntesis, 4 menos x al cuadrado derivado es, la derivada del 4 es 0, la derivada de menos x al cuadrado es menos 2x. Por lo tanto, esto queda multiplicado por menos 2x. Entonces, esta función podemos verla como la raíz de 4 menos x al cuadrado menos 2x al cuadrado dividido en 2, los dos se me van, por la raíz de 4 menos x al cuadrado. Si seguimos trabajando esta derivada, junto las fracciones, el mínimo común múltiplo es 4 menos x al cuadrado en raíz. Si es que la junto, me queda 4 menos x al cuadrado, se me va la raíz, menos x al cuadrado, y esto dividido en la raíz de 4 menos x al cuadrado. Por lo tanto, me queda 4 menos 2x al cuadrado dividido en la raíz de 4 menos x al cuadrado. Entonces, ya tenemos la derivada. Tenemos la derivada. Antes de continuar, pregunto si hay alguna duda en esta derivada. Bien, entonces continuamos. Y los puntos críticos es donde la derivada es igual a 0. Esto ocurre si, solamente si, 4 menos 2x al cuadrado dividido en la raíz de 4 menos x al cuadrado es igual a 0. Esto es equivalente a que si multiplico por raíz de 4 menos x al cuadrado, bueno, me va a quedar esto. Si es que paso restando, me queda 4 igual a 2x al cuadrado. Si es que divido, me queda 2 igual a x al cuadrado. Ahora tomo raíz. Y me queda entonces que esto es equivalente a que 2 es igual a valor absoluto de x. Y esto es equivalente entonces a que x es igual a 2 o, perdón, raíz de 2 o menos raíz de 2. Pero nosotros sabemos que el x pertenece a menos 1,2. ¿Sí? Y menos raíz de 2 no pertenece a este intervalo. ¿Ya? Por lo tanto, el único punto crítico en este caso es el positivo. ¿Ya? Entonces, nueva página. Ahí. Entonces, punto crítico, quedamos solamente con x igual a raíz de 2 positivo. Ya, ese solamente sería en este caso. A ver, voy a copiar un poco de atrás para no perder tanto el hilo.
Entonces solamente cuando la derivada es 0 me queda x igual a raíz de 2. Ya descartamos el menos raíz de 2 porque no está en el intervalo donde la función está definida. Como x está en el menos 1,2, descartamos el menos raíz de 2. Entonces nos quedamos solo con el raíz de 2. Si continuamos, ahora lo que queda es x, se indefine. ¿Ya? Y esto es, bueno, tenemos f de raíz de x igual a, teníamos que era 4 menos 2x al cuadrado dividido en raíz de 4 menos x al cuadrado. Entonces, 4 menos 2x al cuadrado dividido en raíz de 4 menos x al cuadrado. Entonces, esto se indefine si x es igual a más o menos raíz de 2. Perdón, 2. ¿Sí? Pero menos 2 no pertenece al menos 1,2. Entonces, en este caso nos quedamos con el punto crítico x igual a 2. ¿Sí? Entonces, los puntos críticos son el raíz de 2 y el 2. Ahí entonces yo encontré los puntos críticos, donde la derivada se hace 0 y donde la derivada se indefine, ¿ya? Básicamente esto es resolver 4 menos x al cuadrado igual 0. Ya eso me da la solución 2 y raíz, perdón, menos 2 y 2. Pero el menos 2 lo descarto. Entonces los puntos críticos me quedan raíz y 2. Raíz de 2 y 2. Por otro lado, nosotros sabemos que el intervalo a, b es el menos 1,2. Entonces esto me entrega los puntos extremos. Puntos extremos. Menos 1,2. Y el 2 está repetido. En este caso, el 2 se repite. No siempre va a ser así. Puede que me den diferentes valores. Pero en este caso se repite. Entonces va a haber que evaluarlo una sola vez. Entonces, yo tengo mis puntos críticos. Tengo mis puntos extremos. Y ahora lo que yo hago en general es una tablita donde pongo x, f de x. Y aquí tengo que comenzar a evaluar. Entonces, tengo acá el x. Voy a poner primero los puntos críticos, que sería raíz de 2 y 2. Y los puntos extremos, bien, me estaría quedando solamente el 1, el menos 1. Y yo tengo que evaluar estos valores en la función. Recordemos que la función es x por raíz de 4 menos x al cuadrado. Si yo evalúo en raíz de 2, me da 2. Si evalúo en 2, me da 0. Y si evalúo en menos 1, me da menos raíz de 3. ¿Ya? Eso lo pueden verificar. Y entonces ahora yo comparo. Comparo estos tres valores. Pueden ser más valores, pueden ser menos valores. A lo menos van a tener 2, que son los intervalos los bordes del intervalo. El mayor, que en este caso es 2, va a ser el máximo absoluto. Ya, porque es el más grande de todos los puntos críticos y de los puntos extremos. De todos los candidatos es el más pequeño, pero el más grande, por lo tanto va a ser el máximo absoluto. Y el menor raíz de 3, a ser el más chico, es el mínimo absoluto.
Y de esa manera entonces ustedes encuentran los máximos y mínimos absolutos para funciones continuas y diferenciables en un intervalo cerrado. Ese es el procedimiento que ustedes tienen que hacer, ya que está resumido en este teorema que está acá, ya el método del intervalo cerrado. Claudio tiene una consulta. Sí, profe, entonces, para ver los máximos y los mínimos absolutos en la tablita, hay que poner todos los puntos críticos, hay que evaluarlo en todos los puntos críticos que nos dio, y además Los ¿cómo se dice? extremos. En los extremos, ¿sí? Exacto. Comparar los Entonces puntos ahora críticos con como los nos extremos. dio 2 como punto crítico, es una menos. ¿Cómo? ¿Cómo fue lo último? Y como nos dio 2, no es necesario hacerlo 2 veces porque el 2 es 2. Claro, o sea, nos dio aquí el 2 ahí y ahí, pero no es necesario repetirlo, ya, evaluarlo una vez es suficiente. Y, profe, a mí se me fue preguntarle algo cuando derivó la función. ¿Sí? Más arribita. ¿De dónde apareció el menos 2x por 2 menos x? O sea, por menos 2x. Este sale por la regla de la cadena debido a la raíz de 4 menos x al cuadrado. Entonces, como tengo la raíz de eso, primero derivo la raíz y luego tengo que derivar el 4 menos x al cuadrado. Y es esa derivada que está ahí. El 4 es una constante, por lo tanto la derivada es 0. Y al derivar el menos x al cuadrado, me sale un menos 2x, bajando el exponente y restándole 1 al exponente. Ese profesor. Sí, de nada. ¿Alguna otra consulta? Cuando uno evalúa los puntos, los extremos y ¿cómo se llama? Y los valores donde se anula La derivada sí, los puntos la críticos. derivada de la función, siempre va a haber un valor. O sea, si yo lo evalúo en la función sin derivar, siempre me va a dar un valor 0 en f. No, no necesariamente. No necesariamente. Pueden ser diferentes valores. Solamente que la derivada se haga 0 no quiere decir que la función necesariamente sea 0. Aquí coincidió nomás, pero puede que no pase. Gracias, profe. Sí, de nada. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, seguimos avanzando entonces. Más adelante en esta clase vamos a ver cómo podemos decir que si este es un máximo o mínimo local. O puede que no sea nada, ¿ya? Aunque este es un punto extremo, ¿ya? Así que en este caso no va a ser nada, porque es un punto extremo. Pero si fuera un punto crítico, en el sentido de que está en el interior, aunque recordemos que, bueno, quizá aquí no estoy siendo completamente preciso, pero según este método son los puntos críticos están dentro del intervalo, ¿ya? En A, B sin tomar A, B, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Quizá aquí yo me estoy equivocando en poner como punto crítico el 2, ¿ya? Quizás basta ponerlo como punto extremo debido a que está considerado ahí, que siempre, en estricto rigor, siempre va a estar considerado. Entonces, si ustedes me preguntan por cómo estamos estudiando acá los puntos críticos, bueno, aquí no especifica si la derivada se hace 0 en el borde o no, ¿ya? Sí sería un punto crítico, sí sería un punto crítico, pero acá este procedimiento dice encuentre los puntos críticos en el A, B, ¿ya? Entonces, ahí se ahorran quizá un poco de estar considerándolo 2 veces, ¿ya? Pero si es un punto crítico, y si les preguntaran cuáles son los puntos críticos, bueno, tienen que incluir el 2, ya a pesar de que la derivada quizás no está bien definida ahí, no sabemos si está, ¿por qué?
por lo que les digo acá, perdón, aquí, ¿dónde están los puntos críticos? No, está en la otra, ¿cierto? Aquí. Me perdí. Ahí. Ya, aquí solamente dice un punto en el dominio. ¿Ya? Bueno, esos son detalles, pero quizás si ustedes se preguntan, en cualquier caso va a estar considerado el 2 o el punto del borde. Si bien en los puntos de los bordes no podemos ver la derivada, en ese punto no podríamos ver la derivada porque no nos podemos acercar al límite por ambos lados. Quizá por eso es más adecuado no considerarlo como punto crítico. Y por eso en este teorema de acá dice en A, B, ¿ya? Sin tomar el A ni el B. Entonces, en base a eso, el 2, aquí, sería mejor solo considerarlo como punto extremo. ¿Ya? Porque no podemos hablar de la derivada en ese punto. ¿Ya? Ya no sé si los confundí más con eso. ¿Alguna duda? Así como para quedar claro, profe, por lo menos yo, entonces el 2 no lo contamos como punto crítico. ¿O no? Eso acá difiere, ¿no? Sí, es que la definición está un poco ambigua esta, Ya. porque no dice dónde está el C, dice un C en el dominio. C en el dominio. Pero recordemos que que en este caso que nos estamos restringiendo a intervalos de la forma A, B, nosotros no podemos calcular la derivada en A y en B. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en ese punto no tenemos las dos direcciones para acercarnos. ¿Se acuerdan? La derivada es un límite. Por ejemplo, tenemos la función ahí, Ok, entonces el menos 1 tampoco. y Ento- en estos puntos no podemos hablar de derivadas, ¿ya? Porque ahí tenemos como infinitas pendientes, ¿ya? Sí. Entonces, en ese caso, no no se debe considerar el A y el B. Por esa razón, entonces, en este ejemplo, el menos 1, perdón, sí, como usted dice, el menos 1 y el 2 no se considera como punto crítico, ¿ya? Perfecto. Entonces, voy a poner acá, qué bueno que observes igual, no es punto crítico, pero sí extremo. ¿Ya? Y mejor voy a poner acá, para ser más riguroso, se me pegó el mouse. Y voy a poner que ni más ni menos 2 pertenece al menos 1,2. A ver, no, aquí no es. Estoy haciéndolo mal.
eso sí. Pero este de acá no. Más y menos 2 no pertenece a este intervalo abierto. Por lo tanto, no lo consideramos como punto crítico, pero sí es un punto extremo, ¿ya? Ahí sí. Ya, perfecto. Ahí sí, yo creo que quedó más claro y no hay contradicción con las definiciones. Bien, antes de pasar, pregunto nuevamente si hay alguna duda para que todos queden claros con este cambio que hice del 2. Bien, si está todo claro, entonces seguimos avanzando. Vamos entonces al teorema de Rolle. El teorema de Rolle dice lo siguiente. Tenemos una función continua en un intervalo a, b, nuevamente cerrado. Además, f es derivable en este conjunto, aquí nuevamente en el intervalo a abierto y b abierto. La razón de eso, lo que discutíamos recién, de que no se puede calcular la derivada ahí. Y en el caso que f de a es igual a f de b, como ven aquí en la gráfica, f de a es igual a f de b, entonces este resultado me garantiza que existe un punto en el conjunto a, b, tal que la derivada se hace cero. Tal que la derivada se hace cero. ¿Ya? Entonces, si yo estoy acá, si parto en un punto f de a y llego al mismo punto f de a, pero que a través de f de b, si quieren este punto lo llamo i, si parto en un punto i, en f de a, y en f de b llego al mismo punto i, entonces en algún punto la derivada se hace cero. Es decir, la función baja o sube y baja en algún momento, ¿ya? O también se puede dar que la función sea constante. Pero si ocurre esto, entonces yo encuentro un punto donde la derivada se hace cero, es decir, la recta tangente tiene pendiente cero, ¿ya? O es una tangente horizontal. Es una tangente horizontal. Esto puede ocurrir de muchas maneras, por ejemplo ahí, si llego ahí el punto ahí, y ahí, si se dan cuenta acá tengo 3 veces eso de que la derivada se hace cero, ¿ya? Llegando ahí al mismo punto. Bien. Este teorema, como ustedes lo ven ahí, quizá no les parece muy útil o piensan ustedes en qué se puede utilizar, pero la principal consecuencia es el teorema que viene a continuación, que es el teorema del valor medio. Y este teorema nos va a dar muchos resultados buenos que vienen a continuación, que dice lo siguiente. Si tenemos una función continua que es derivable en el intervalo a, b abierto, va a existir un punto C, ese punto C de ahí, tal que la derivada de la función en este punto C coincide con esta pendiente que ustedes ven ahí, que es básicamente tomar los extremos y calcular la pendiente como si fuera una recta, ¿ya? Tomo estos puntos, hago la fórmula punto pendiente, si se dan cuenta f de a menos f de b dividido en b menos a, esto lo podrían ver como i1 menos i0 dividido en x1 menos x0. Esta pendiente va a existir para algún punto C evaluado en la derivada, ¿ya? Entonces, básicamente, los extremos me garantizan la existencia de una pendiente
que coincide con la pendiente con la recta que une los extremos, ¿ya? Si se dan cuenta, en el ejemplo, la gráfica, esa tangente, perdón, esa recta tiene la misma pendiente que esa tangente de ahí. ¿Ya? Y esa es la idea de este teorema. Y bien, como les decía, este viene del teorema anterior. Es la misma idea, si es que estoy aquí y acá, bueno, existe una pendiente que es 0, y básicamente es correr la gráfica. Si estoy así y así, entonces aquí hay una pendiente igual que se repite. Ahí, ¿ya? Ahí la pendiente es 0, la pendiente de 0 ahí. Si la gráfica está un poco corrida, ya no son los mismos puntos, pero entonces va a existir una que tiene la misma pendiente que la recta que une f de A y f de B. Esa es la idea. Y aquí como demostración dice, aplique el teorema de Rolle con esta función, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de esta función? Que h de A va a ser igual a h de B, ¿sí? Por lo tanto existe un punto donde la derivada se hace 0, y si ustedes derivan esto, le va a dar que ese f de c es igual a esto, ¿ya? Si quieren lo pueden hacer como ejercicio, pero es básicamente aplicar el teorema de Rolle, ¿ya? Entonces le voy a poner aquí ver que h de A es igual a h de B, y que h' en C igual 0 implica f' en C igual a f de B menos f de A dividido en B menos A. ¿Ya? Entonces, siguiendo eso, ustedes pueden demostrar este teorema utilizando el teorema de Rolle. Bien, ¿alguna duda con estos teoremas? Entonces, lo importante es que yo encuentro un C tal que la derivada evaluada en ese C es igual a f de A menos f de B menos f de A dividido en B menos A. Y este es el teorema del valor medio. ¿Cuáles son los requisitos? Que f sea continua y f sea derivable en el intervalo A, B. Bien, ¿alguna pregunta antes de pasar a las aplicaciones de este teorema? Si nosotros tomamos, supongamos, entonces obviamente como que cambiaría la pendiente. Supongamos por usar esto, definimos otro intervalo, un A, bueno, que está entre medio de A y B. Uno más chiquitito, Igual se aplicaría el teorema, por ejemplo ahí, sí. exacto. Ahí habría otra pendiente. Ah, ya. Y ahí sería, no sé, quizá una de por ahí, algo así. Ahí depende, pero cambia, se puede volver a aplicar el teorema en un intervalo más pequeño, y de hecho ahora lo vamos a hacer harto en las aplicaciones que vienen. Y sí, el C cambia y la pendiente por lo tanto también cambia, pero se puede volver a aplicar en un intervalo más pequeño. Bien, ¿alguna otra pregunta? Profe, ¿podría subir un poquitito, porfa, al Sí. teorema de Rolle? Sí. Gracias. Bien, vamos entonces a algunas consecuencias. Aquí yo les digo que son aplicaciones, pero al final la aplicación, yo cuando me decían aplicaciones yo me imaginaba algo como más real, no sé, pero las aplicaciones, bueno, en matemáticas son como otros resultados matemáticos. Bien. Entonces veamos este criterio de la primera derivada. Ya es muy, muy bueno. Entonces dice así: si f' de x es igual a 0 para todo x en el intervalo a, b, entonces f es una función constante en a, b. ¿Ya? Recordemos, nosotros tenemos, si f es una función constante, entonces
la derivada de f es 0. ¿Ya? Este es un implica. Pero este teorema me dice el implica para el otro lado. Si la derivada de f es 0, entonces f es una función constante. ¿Ya? Bien, ¿cómo se demuestra este teorema? Se utiliza el teorema del valor intermedio. Entonces, demostración, veamos rápidamente esto. Sean x1, x2 en el intervalo a, b, suponemos que x1 es menor que x2, y como preguntaba el compañero recién, aplicamos el teorema del valor medio para f en este intervalo x1, x2. ¿Ya? Entonces, este teorema me dice que entonces existe C en este intervalo x1, x2, tal que, bueno, y este es abierto, ¿cierto? x1, x2, tal que f', voy a hacerlo más abajo, f' en C es igual a f de x1 menos, o bueno, en el orden creo que va al revés, da lo mismo, f de x2 menos f de x1 dividido en x2 menos x1. Pero nosotros sabemos que f' de x es igual a 0 para todo x en el intervalo a, b. Como este intervalo x1, x2 es más chico que la b, entonces C también pertenece a b. Por lo tanto, esta derivada es igual a 0. ¿Ya? Es decir, 0 es igual a f' en C. ¿Qué implica esto? Bien, como esto es igual a esto, entonces el lado derecho también es igual a 0. Y de esto concluyo entonces que esto ocurre si, solamente si, f de x2 es igual a f de x1. ¿Sí? Porque bueno, x2 menos x1 no influye en la ecuación, porque al lado tengo un 0, lo paso multiplicando, y me queda entonces que 0 es igual a f de x2 menos f de x1. Despejo y me queda que f de x2 es igual a f de x1, ¿ya? Y esto yo lo hice para cualquier x1 y x2, el que ustedes quieran, en a, b. Por lo tanto, de eso concluyo que f de x2 es igual a f de x1 para todo x1, x2 en el intervalo a, b. Ya, entonces, esto implica que f es constante. ¿Sí? No sé si siguen la demostración. ¿Alguna duda con la demostración? ¿Alguna duda? Bien, entonces, concluimos que siempre que una derivada sea 0, entonces la función es constante. Y de este teorema surge el siguiente corolario, que dice lo siguiente. Es bastante interesante. Si la derivada de una función f es igual a la derivada de una función g,
en el intervalo a, b, entonces f menos g es una función constante sobre el intervalo a, b. En otras palabras, f es igual a g de x más una constante. ¿Me escuchan? Se Profe, cortó la un verdad poco es que entre medio. sí, al menos a mí se escuchó casi todo borroso, la parte final. O sea, casi todo se escuchó mal. ¿Desde cuándo? No, cuando explicó el último corolario. Ah, ya, desde aquí. Sí. Ya, entonces repito. Como un corolario del resultado de arriba, tenemos el siguiente. Cuando la derivada de una función f y una función g coinciden en un intervalo a, b, cuando las derivadas coinciden, entonces las funciones coinciden, f de x es igual a g de x, salvo por una constante, ¿ya? O en otras palabras, f menos g es constante, ¿ya? F menos g es constante. Esto es bastante interesante porque si las derivadas son iguales, entonces las funciones son iguales o se diferencian por una constante. Ya son iguales módulo constante si quieren. ¿Ya? Solamente... ¿Quién tiene música? Ya. Bien, para la demostración de esto les queda como ejercicio. Entonces es aplicar el teorema anterior con h de x igual a f de x menos g de x. Y ver que h' de x es igual a 0. ¿Ya? Entonces, como h' de x es igual a 0, entonces implica que h de x es constante. ¿Ya? Y como h de x es constante, entonces f de x menos g de x es constante y ahí obtienen el resultado. ¿Ya? Entonces, ahí está la demostración o una idea de la demostración y ustedes lo pueden ver con más detalle. Bien, entonces tenemos estos resultados. ¿Alguna duda antes de pasar al siguiente? Bien, vamos entonces con más resultados del teorema del valor medio. Bien. Este es muy interesante. Antes habíamos estudiado cuándo una función es creciente y cuándo es decreciente. O sea, más que nada, cuál es la definición de eso. ¿Ya? Que entonces si f es creciente, sí, solo sí, si x2 es mayor que f1, perdón, que x1, entonces f de x2 es mayor o igual que f de x1. Eso es una función creciente. Análogamente, bueno, para funciones decrecientes se invierten ese signo mayor o igual. Bueno, entonces como recuerdo, esa es la definición de una función creciente. Y este teorema me relaciona la derivada con una función creciente. Entonces, si tengo una función f definida en un intervalo a, b, que es continua en a, b, y derivable en el intervalo a, b abierto, entonces, si la derivada es mayor o igual que 0 en el intervalo a, b, entonces f va a ser creciente
en el intervalo a, b. ¿Ya? Es decir, si la derivada es positiva, entonces la función es creciente. Si la derivada es negativa, entonces la función es decreciente. Y como vimos anteriormente, si la derivada es 0, entonces la función es constante. ¿Ya? En otras palabras, este viene de las anteriores porque si la derivada es igual a 0, va a ser mayor o igual que 0, menor o igual que 0. Entonces creciente y decreciente a la vez. Por lo tanto, no queda otra de que sea constante. Ya, pero esto igual lo revisamos en el punto anterior. Entonces, ¿cómo vemos la demostración de esto? Nuevamente por el teorema del valor medio. Sean x1, x2, lo mismo, en el intervalo a, b, asumimos que x2 es mayor que x1, aplicamos, voy a poner abreviado, teorema del valor medio en, para f, en x1, x2, entonces existe C, lo mismo, entonces existe C, en este intervalo, x1, x2, tal que f de C, perdón, f' en C es igual a f de x2 menos f de x1 dividido en x2 menos x1. Por lo tanto, como x2 menos x1 es mayor o igual que 0, o si quieren mayor estricto que 0, ya porque asumimos que x2 es mayor que x1, esto me dice que x2 menos x1 es mayor que 0, mayor estricto. Entonces, esto implica, si se dan cuenta, como esto es positivo, este denominador es positivo, entonces f' de C tiene el mismo signo. Que f de x2 menos f de x1. ¿Ya? ¿Por qué? Si esto es positivo, entonces no queda otra de que esto sea positivo. Si esto es negativo, no queda otra de que esto sea negativo. Entonces, si la derivada es positiva, yo voy a tener, entonces, si f' de C es mayor o igual que 0, entonces implica que f de x2 menos f de x1 es mayor o igual que 0. Lo que es equivalente entonces a que f de x2 es mayor o igual que f de x1, ¿ya? Y de ese modo entonces la función es creciente, ¿ya? Y es análogo para f' de C menor o igual que 0, ¿sí? Entonces, esa es la demostración de este teorema. ¿Alguna pregunta con la demostración? Si se dan cuenta, todo esto viene del teorema del valor medio. ¿Ya? Aquí yo puse esto con palabras para que entiendan la idea, pero si es que no lo ven tan claramente, lo pueden ver quizás más algebraicamente, que es así. F' en C es igual, o mejor lo pongo invertido, F de x2 menos f de x1 dividido en x2 menos x1
es igual a f' en c. Si esto es mayor o igual que 0, bien, puedo multiplicar por x2 menos x1, porque yo sé que es mayor o igual que 0, y entonces esto es equivalente a que f de x2 menos f de x1 sea mayor o igual que 0. Y de ahí concluye. Bien, esta sería entonces la demostración. Y bueno, ahí en este recuadro dice, el teorema nos dice que si f que va de A como a B a los reales, es tal que f, la derivada de f no cambia de signo, entonces los extremos absolutos de f se obtienen en los puntos frontera. ¿Ya? Bueno, esto se deduce de este teorema y también de los anteriores, ¿ya? Veíamos en los anteriores que los puntos críticos y los puntos frontera me garantizan que dentro de ese conjunto están los máximos y mínimos. Entonces, si la derivada nunca se hace cero, entonces los máximos y mínimos van a estar en los puntos frontera, porque no van a haber puntos críticos. Por otro lado, también se deduce de acá, debido a que si la derivada no cambia de signo, es decir, es positiva o negativa, la función va a ser creciente o decreciente. Por lo tanto, si es creciente, el mínimo va a estar en A y el máximo va a estar en B. Si es decreciente, el máximo va a estar en A y el mínimo en B. Entonces, de esas dos formas podemos deducir ese recuadro que está ahí abajo. Bien, ¿alguna pregunta con este teorema? Entonces, continuamos los últimos minutos. Veamos si alcanzamos a ver este ejemplo. Dice así: encuentre los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Bueno, en general dicen decrecimiento. Y ahí uno tiene que encontrar el intervalo donde la función es creciente y donde la función es decreciente. Entonces, en el resultado anterior vimos donde donde la derivada es positiva, la función es creciente, y donde la derivada es negativa, la función va a ser decreciente. Por lo tanto, para saber dónde una función es creciente y dónde una función es decreciente, tenemos que ver su derivada y el signo de la derivada. Entonces, al derivar esta función polinomial, la derivada es 12x al cubo menos 12x al cuadrado. Y uno se da cuenta aquí que si factoriza por 12x al cuadrado, obtenemos x menos 1. X menos 1. Y nosotros sabemos que, bueno, x al cuadrado es siempre mayor o igual que 0, por lo tanto el signo va a estar dado solamente por la expresión x menos 1, ¿ya? Entonces, ustedes acá tienen que recordar un poco el tema de inecuaciones. No creo que sea necesario hacer la tabla porque solamente hay un factor, que es x menos 1, pero ustedes ahí recuerdan que si x es mayor o igual que 1, la derivada de x es mayor o igual que 0, por lo tanto, f es creciente. Si x es menor o igual que 1, la derivada de x es menor o igual que 0, por lo tanto, f es decreciente. ¿Sí? Ese sería entonces el crecimiento de esta función. Si lo quieren ver como intervalo, f es creciente en
1 al más infinito. Y f es decreciente en menos infinito como al 1. Ahí los intervalos pueden ser incluir o no incluir el 1. ¿Ya? Bien, quedamos hasta aquí. Y le adelanto que con este criterio del crecimiento y decrecimiento también podemos tener más herramientas para encontrar los extremos locales de una función, ¿ya? De esta manera podemos saber cuándo un punto crítico es mínimo local o máximo local. Eso lo vamos a ver la próxima clase. Entonces, ¿alguna duda con este ejemplo? ¿Alguna duda? Profe, ¿por qué no son intervalos cerrados? ¿Por qué no es cerrado? Sí, abajo en el f creciente. Sí, puede ser cerrado. Es indiferente si es cerrado o no, ¿ya? Porque en ambos casos es creciente y decreciente, pero lo importante es que eh, de acuerdo a esto ustedes puedan concluir, o sea, si la derivada es positiva, del 1 en adelante, pueden tomarlo o no, ¿ya? O sea, va a ser creciente considerando el 1 o no considerando el 1. Gracias, profe. El tema es que justo en ese punto la derivada es 0. Como la derivada es 0, es justo el punto de inflexión, si ustedes quieren. Que más adelante vamos a ver eso, cuando hablemos de los criterios de la segunda derivada, vamos a hablar de los puntos de inflexión. Entonces los puntos de inflexión son los puntos donde la función pasa de ser creciente a decreciente. Entonces ese punto pueden incluirlo o no. Otra cosa, profe, la ¿Sí? materia del control, ¿hasta dónde va a ser más o menos? Ya, eso yo aún no lo sé. Yo me imagino, no va a ser más que esto, yo creo, porque, a ver, es el sábado de esta semana a la otra, ¿no? Porque la próxima semana no tenemos clases. Sí. Sí. Yo me imagino que va a ser hasta esto. Incluso puede que sea menos, ¿ya? Puede que sea menos. Eh, Hasta las clases de la semana pasada, algo así puede ser, ¿ya? Pero ahí voy a tratar de averiguar y les confirmo. ¿Ya? Porque, bueno, en esta clase, según el cronograma, nos faltaron un poquito de cosas, que es ver este teorema de los extremos locales y ver un ejemplo de eso, ¿ya? Nos faltó solo eso, no es casi nada, quizá ver más ejemplos. Así que estén tranquilos que ustedes tienen la materia y voy a tratar de averiguar eso, ¿ya? Pero no debería ser más que esto. Porque aparte, como en el certamen no entró derivadas, hay que ver desde el comienzo de derivadas, entonces mucha la materia, por lo tanto no creo que entre hasta esta clase, ni siquiera la del lunes. Eso me imagino yo, pero les voy a tratar de confirmar luego. Gracias, profe. Que esté bien. Sí, igual ustedes. Igual, en general, el coordinador espera para avisar que terminen la clase del jueves de complemento o del próximo martes que tengan clase. En general avisa los martes porque tienen que ver hasta qué materia vieron los profesores en complemento. Entonces, cuando ven eso, dicen ya, en cálculo va a entrar esto y en complemento va a entrar esto. Por eso a veces hay que esperar un poquito más, pero hay que ver el avance de los otros paralelos igual.